Buenas tardes, les doy la bienvenida al curso de Urgencias y Emergencias Pediátricas hoy en nuestro cuarto encuentro con este tema de urgencias pleurales. Mi nombre es Carlini Martés y seguimos a continuación. Como siempre, iniciamos los temas con casos disparadores. En este caso tenemos una paciente o un paciente de 20 meses quien es llevado por la guardia por presentar fiebre de 39 grados, de 3 días de evolución, de difícil manejo, que la madre notaba que desde el día anterior, la noche anterior, le costaba respirar y que estaba cansado y se alimentaba poco, por lo que acude por la guardia. Vamos a hacer entonces nuestro triángulo de evaluación pediátrica a este paciente y vemos que el paciente luce incordioso, que está conectado, que llora, pero se consuela en brazos de la madre, que está agitado, taquimneico, y notan que hay un tiraje intercostal marcado con discreta palidez cutáneo-mucosa. Vamos a nuestro ABCDE, en el que vemos una vía aérea que se encuentra permeable, sostenible. En la B vemos ruidos respiratorios que están francamente disminuidos en el hemitórax derecho, con matidez a la percusión en la base del hemitórax, sin agregados para el momento y sí con tiraje intercostal y subcostal, aleteo nasal. Cuando contamos la FR, medía 54 y saturaba 94%. En la C vemos unos ríos cardíacos rítmicos que están sin soplos, taquicárdicos, con una FC de 137, llenado capilar que es de 2 segundos, una TA de 80-50, normal para la edad, y que estaba febril con 39 grados. En la D y la E, por suerte, estaban sin alteración. Cuando hacemos el interrogatorio del sample, vemos entonces, la madre nos refiere que inició con un cuadro de vía aérea superior que hacía una semana, que tenía tos seca y rinorrea, sin epidemiología familiar, fiebre de 39 grados, hace 3 días y desde ayer dificultad para respirar. En la A negaba, en la M veíamos que alternó paracetamol con ibuprofeno, que la última dosis había sido hacía 3 horas aproximadamente. En la P sin antecedentes, niega inmunizaciones desde los 4 meses de vida por decisión familiar. Es hijo único, nació a término sin complicaciones. En la L solo tomó leche el día de ayer a la tarde, después pequeños sorbos de agua. Y en la E niega. Entonces vamos a empezar por definir lo que son las urgencias pleurales. Se define entonces como la ocupación del espacio pleural por aire, líquido o masas tumorales que dan lugar a una insuficiencia respiratoria y o circulatoria, constituyendo una emergencia o una urgencia pleural. Las causas se las vamos a dividir de la siguiente manera, ¿sí? Traumáticas, infecciosas, tumorales y misceláneas. Y así las desglosamos. Vamos a hablar un poco de las traumáticas. En las traumáticas podemos encontrar el hemotórax, que suele ser isotensivo o hipertensivo, el hemotórax, que puede ser tolerado o masivo, el hemoneumotórax, tórax abierto o neumotórax abierto, como también se le llama, y el bolet costal. Tengan en cuenta entonces que en el caso del neumotórax hipertensivo, del hemotórax masivo y del tórax abierto o neumotórax abierto, así como el hemoneumotórax, representan lesiones con riesgo inminente de muerte. El bolet costal no, más adelante lo vamos a desarrollar, sin embargo quise traerlo porque es una patología poco frecuente y cuyo manejo también estaría bueno saberlo. Empecemos entonces con el neumotórax. El neumotórax se define como la ocupación de la cavidad pleural por aire. La prevalencia del mismo va a depender de la edad y las causas, ¿sí? De la edad del paciente y las distintas causas de acuerdo al grupo etario. Hay infinidades de clasificaciones del neumotórax. Vamos a ver entonces que se presenta con la alteración de un lado de nuestro triángulo de evaluación pediátrica, en el que podemos evidenciar dificultad respiratoria, luego alteración de 2 lados del triángulo de evaluación pediátrica, en el que hay un fallo respiratorio, o con la alteración de los 3 lados del triángulo de evaluación pediátrica, en donde vemos entonces un fallo cardiopulmonar. Hacemos la contabilización de nuestras constantes vitales casi siempre con nuestro monitor multiparamétrico, en el que contabilizamos frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial y temperatura, que casi siempre es axilar. En el hemotórax extensivo vamos a ver clínicamente una A que se encuentra permeable, B, hay dificultad respiratoria con un tórax simétrico, hipersonoro, que puede ser relativo, con un murmullo aurículo alveolo vesicular que se encuentra disminuido. En la C vemos una frecuencia cardíaca que es normal o aumentada, con un llenado capilar que se encuentra normal, la D sin alteración, y en la E lesiones en tórax u otros lugares. Acá podemos evidenciar en esta radiografía una imagen donde vemos esta pleura visceral
que se hace ahora visible como una imagen arriñonada de nuestro pulmón derecho, en el que podemos ver una hipertransparencia en lo que es hacia el borde, hacia la parrilla costal, pero las estructuras de la línea media están conservadas. ¿Bien? El tratamiento se cataloga este neumotórax cuando es hisotensivo como una emergencia diferida. Si el neumotórax es más chico que este, usualmente suelen ser tratados con oxígeno, y dice que hay una tasa de reabsorción del neumotórax que puede ser entre 1.25% día, así que suelen ser expectantes las conductas. Casi siempre hacen el drenaje fenestrado tipo Jolie, que es el que suele utilizarse, que topográficamente se aplica entre el cuarto y quinto espacio intercostal, previa sedación del paciente, y se conecta a un drenaje fijado a la piel. Pero esto se hace, lo ideal sería evaluar a nuestro paciente, colocarlo en las mejores condiciones, aplicar ABCDE y ir resolviendo paso a paso, letra por letra, las dificultades que tengamos. Y después, como no es hipertensivo, puede diferirse con una entrada a quirófano con todo listo, con nuestro paciente compensado y estable para dicho drenaje, ¿sí? El abordaje, como les decía, se hace entre el cuarto y quinto espacio intercostal, siempre sobre el borde superior del arco costal inferior, o recordemos que está el paquete bajo nervioso a ese nivel, y debe fijarse entonces a la piel. El neumotórax hipertensivo. Esto ocurre cuando ese neumotórax hisotensivo, por alguna razón, no es drenado o qué sé yo, se complica y evoluciona a hipertensivo. Entonces, en este punto vamos a ver, como la imagen de la derecha, un aumento de la presión que va a empujar todas las, digamos, desplaza las estructuras hacia el lado, en este caso el derecho, ejerciendo presión en el aire hacia la parrilla costal, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver clínicamente? Una A que está permeable, B de una dificultad respiratoria que es intensa, con un tórax que está asimétrico, abombado por ese aumento de esta presión, hipersonoro, además el murmullo va a estar abolido. En la C vamos a ver una FC que está aumentada, con una irrigitación yugular. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos desplazando las estructuras, mis grandes vasos y el corazón hacia el lado contralateral, lo que va a implicar entonces que haya desplazamiento también de la punta, que es visible. En la D vamos a ver que está alterado o no, depende del tiempo que tenga de evolución este paciente con este neumotórax hipertensivo, donde puede estar comprometido o no la D, y en la E lesiones en tórax u otros lugares. En este caso es importante, uno siempre va a prelar el mecanismo traumático, ¿bien? La clínica prela ante todo, eso es en todas las patologías en pediatría, pero bueno, en este caso en particular, la clínica habla por sí sola. Tengo el antecedente del traumatismo, además de ver todas estas características clínicas que recién revisábamos, y vamos, suponiendo que tengo duda o que pienso que puede haber alguna otra entidad, entonces realizamos una radiografía de tórax y este es el hallazgo. Vamos a ver toda un aplanamiento con desplazamiento incluso del diafragma de este lado derecho, en donde no visualizo ni siquiera una imagen de el pulmón, digamos, arriñonado, sino que directamente está todo desplazado hacia el lado contralateral, con una hipertransparencia, en donde del hemitórax derecho directamente no evidencio ninguna estructura, ¿sí? Ningún órgano. Bien. El otro instrumento que se utiliza para estos diagnósticos es la ecografía a pie de cama, que cada vez toma más renombre y más presentación en el uso en las guardias, en las emergencias pediátricas. Sin embargo, en esta entidad sepan que es netamente clínica, y que si nos queda alguna duda, radiológicamente podemos ver esto, ¿sí? Esta sería otra imagen que nos representa cómo entra, digamos, la presión, ¿sí? Va a hacer que se desplacen nuestras estructuras hacia el lado contralateral con el compromiso vascular que charlábamos. Acá del lado derecho vemos la imagen en donde vemos nuevamente un hematórax un tórax que está hipertransparente, en el que incluso hay un aplanamiento con desplazamiento del diafragma hacia abajo, con horizontalización de los arcos costales y el resto de los hallazgos que pueden ver. Todas las estructuras en este caso están desplazadas hacia el lado izquierdo. El tratamiento, en este caso, es el oxígeno al 100%, la monitorización continua de nuestro paciente, la posición en decúbito dorsal, la sedación. Esto es una urgencia. Este es el momento en donde el médico que está de guardia tiene que tomar cartas en el asunto. Entonces, el tratamiento es
punzar, ¿sí? Se realiza la antisepsia, la anestesia o la sedación que sea necesario para, en este paciente. Aparatosamente, clínicamente es un paciente aparatoso, ¿sí? Desde el punto de vista ventilatorio, como vimos en las láminas anteriores. Entonces es importante que se evite, ante todo, que se realice la presión positiva, o sea, que se tenga que intubar. En realidad el paciente mejora cuando se realiza el drenaje. Y bueno, el drenaje topográficamente se realiza entre el segundo espacio intercostal, ¿sí? Con una aguja 90 grados que debe estar conectada a una jeringa. Esta jeringa debe contener 2 mililitros de solución, y vamos a ver en un burbujeo o gorgoteo, como también le llaman, que es lo que me va a determinar que entré en el espacio pleural y que estoy drenando el neumotórax, ¿sí? Es evidente la mejoría clínica del paciente cuando se realiza el drenaje. La idea es que nosotros podamos convertir este neumotórax hipertensivo, que tiene un compromiso tan importante, a un neumotórax isotensivo, y que después yo pueda realizar la toracotomía mínima, el drenaje, con lo que ya sabíamos, ¿sí? Con la colocación del drenaje conectado a una trampa de agua, con un tubo de tórax. Bien. El tratamiento, entonces, si hablamos que esto es una emergencia pleural en el que está con riesgo inminente de muerte, se realiza entonces la punción en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, el decúbito dorsal, y se debe realizar con un AUCAT, como les decía, que debe estar conectado a una jeringa que contiene en su interior 2 mililitros de solución, sin el émbolo, por supuesto, para que puedan ver entonces esa, primero para que el aire pueda salir, obviamente, y el burbujeo me constate que estoy haciendo el drenaje. En la imagen de la parte inferior podemos ver topográficamente el ángulo de Lewis. Ese correspondería a nuestro segundo espacio intercostal. Mucho más fácil de ubicar de esa manera, siempre en línea medio clavicular. Esta es otra imagen en donde les traigo para que nos ubiquemos un poco mejor topográficamente. Este es el caso de un paciente en el que está realizándose drenaje de un neumotórax hipertensivo, como lo vimos, con un AUCAT conectado a una jeringa con 2 mililitros de solución, sin émbolo. Otra de las entidades que podemos ver también que son aparatosas es el tórax abierto o neumotórax abierto. Bien, se define entonces como la lesión en la pared torácica mayor al diámetro de la vía aérea, secundaria a un traumatismo penetrante, que fisiopatológicamente se van a igualar las presiones, la pleural con la presión atmosférica. Bien, en este caso, en la imagen de la derecha, vamos a ver en donde hay una injuria en la pared del tórax con la entrada del aire, desde la atmósfera, el aire atmosférico, equiparándose entonces, o equilibrándose las presiones, tanto afuera como dentro del pulmón, lo que lleva entonces al impedimento de la hiperinsuflación del mismo con colapso del mismo, ¿bien? Y ocurre igual como en el hipertensivo, desplazamiento de las estructuras hacia el lado contralateral, y las manifestaciones clínicas que charlamos. Entonces, en este caso vemos que podemos en un inicio encontrarnos un paciente con dificultad respiratoria porque tengo solo un lado del triángulo de evaluación pediátrica que está afectado. Puedo encontrar un paciente con la afectación de ambos lados del triángulo de evaluación pediátrica con un fallo respiratorio, o un paciente aparatoso con los 3 lados de nuestro triángulo de evaluación que están afectados con un fallo cardiopulmonar. En el tórax abierto vemos entonces que en la A está permeable, en la B hay una lesión en la pared del tórax que es evidente, con dificultad respiratoria, sonoridad que va a estar variable, depende de la lesión o las lesiones, un morbullo alveolo vesicular que va a estar disminuido. En la C vemos una frecuencia cardíaca que está aumentada, con un llenado capilar que es normal. La D está alterado o no, y en la E lesiones en tórax que suelen ser soplantes, es decir, el paciente con los movimientos respiratorios escuchamos un soplido y es muy característico, ¿sí? Vamos a ver también como casi siempre ofrece, es por traumatismo, politraumas o heridas por arma de fuego, armas blancas, podemos ver lesiones asociadas, ¿sí? La conducta entonces sería la monitorización, analgesia y el aporte de oxígeno al 100%, la oclusión de la lesión, que ahora vamos a ver más adelante cómo se debe realizar, y el tratamiento definitivo es la colocación del drenaje pleural con un cierre en quirófano de la brecha torácica. Entonces, nosotros como médicos de guardia, en una emergencia, ¿qué tendríamos que hacer? Cerramos el defecto con el apósito, como lo dice la imagen de la derecha. Vamos a tomar un apósito que es impermeable o que debe ser impermeable y debe estar fijado el cuerpo del paciente por 3 de sus lados, dejando uno abierto.
En la medida que el paciente realiza movimientos respiratorios durante la inspiración, vamos a ver que el apósito por el lado que no está adherido se pega al cuerpo haciendo un efecto de válvula, o sea, que durante la inspiración se cierra y durante la expiración se abre, permitiendo la salida del aire o equiparando entonces las presiones, disminuyendo la presión intrapulmonar en este paciente, ¿bien? Usualmente lo que hacemos es lo mismo que veíamos cuando hacíamos el drenaje en el neumotórax hipertensivo, tratar de que este neumotórax que se comporta como un hipertensivo encima con un defecto en la pared torácica, llevarlo a ser lo más isotensivo que se pueda, para que pueda el paciente entrar al quirófano en mejores condiciones. Otra de las entidades que también son urgencias son los hemotórax. En este caso, los hemotórax se definen como la acumulación de sangre en el espacio pleural por una hemorragia que es intratorácica, que puede provenir directamente del corazón, de los pulmones o los grandes vasos o de sus ramas. Por suerte, en pediatría es muy poco frecuente, representa apenas el 2% de las entidades, digamos, por traumatismo en tórax, en cuanto a porcentaje, ¿bien? Podemos ver entonces clínicamente nuestro triángulo, igual que en los casos anteriores, con la alteración de un lado del triángulo con dificultad respiratoria, de dos lados del triángulo con un fallo respiratorio, o la alteración o la afectación de tres lados de nuestro triángulo que se traduce en un fallo cardiopulmonar. Llevamos entonces a la contabilización de nuestras constantes vitales, nuevamente con nuestro monitor, en el que vamos a medir frecuencia respiratoria, cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial y temperatura axilar. Sabemos entonces que es un paciente que tiene que estar sí o sí monitorizado. Y lo que nos compete como urgencia pleural sería entonces el hemotórax masivo, ¿bien? Que correspondería al 25% de la volemia. Cuando hablamos de los hemotórax, hay una clasificación grande en la que te dicen, bueno, si tenemos más de 300 mililitros es un hemotórax masivo, y si tenemos menos de 3 o menos de 300 mililitros serían entonces son los que no deberían drenarse. Pero esto tengan claro que obedece a la causa, a la que está desencadenando y al tipo de paciente. Cada paciente es individual. En este tema que nos compete hablamos entonces del hemotórax masivo, en el que yo tengo el 25% de la volemia de mi paciente está contenida en un lado del tórax. Entonces, es una urgencia. Vamos a ver desde el ABCDE, la A que se encuentra permeable, en la B vamos a ver dificultad respiratoria, con un tórax que se encuentra asimétrico, hay matidez, y un murmullo que está abolido. En la C vamos a ver palidez, frecuencia cardíaca que está aumentada, un llenado capilar que puede ser prolongado, extremidades frías, con pulsos débiles, el paciente está hipotenso, pero no hay agitación yugular. Este se comporta, imagínense que tengo un shock hemorrágico, pero que toda la sangre está drenando en la cavidad torácica. En la D está alterado en casi todos los pacientes, y en la E lesiones en el tórax o en otros territorios. La conducta, monitorización, como dijimos, oxígeno al 100%, soporte hemodinámico con infusión con cristaloides en un inicio mientras estamos realizando el llamado a banco de sangre para la solicitud de hemoderivados. La pseudoanalgesia, es importante que nuestro paciente esté lo más calmado y lo más analgesiado posible. El drenaje, en este caso, de diferencia al neumotórax hipertensivo, se tiene que hacer, obviamente, de manera inmediata, pero controlado, ¿bien? Hay otras clasificaciones que te dicen que el hemotórax masivo es cuando se drena de 10 a 15 mililitros kilo hora también. Bien, nos vamos a ubicar topográficamente, el miembro superior del paciente debe estar debajo de la cabeza del mismo, y topográficamente sería entre el quinto espacio intercostal con la línea medio axilar. Vemos entonces que se debe realizar la antisepsia, asepsia con anestesia local, casi siempre se utiliza lidocaína, el 1-2% el que tengamos a mano. Se debe hacer la punción con un catéter 90 grados que debe estar conectado a una jeringa, y a diferencia del drenaje anterior, esta jeringa sí tiene émbolo y yo debo realizar, entro a la cavidad torácica aspirando, ¿bien? La solución definitiva sería la colocación del tubo de tórax por toracotomía mínima o de emergencia, dependiendo del caso de cada paciente, ¿bien? Acá les traigo la imagen de la derecha, superior derecha, como para que recordemos que siempre va a ser sobre el borde superior del arco costal inferior, para no llevarnos el paquete vasculonervioso. Entonces, el hemotórax masivo, recordemos que es una emergencia pleural que pone en riesgo, es un riesgo inminente de muerte, que se realiza topográficamente entre el cuarto y el quinto espacio intercostal, línea axilar media, que el paciente debe estar en decúbito dorsal, que se tiene que hacer un drenaje con mucho cuidado,
Bien, y el clampeo debe ser controlado. Bueno, la idea es drenar la mayor cantidad de sangre en un tiempo no tan pronto como para estabilizar clínicamente a nuestro paciente. Y a la par, obviamente, ir atendiendo letra por letra del ABCDE que vamos aplicando, ¿sí? A la medida que el paciente nos vaya demandando. Otra de las entidades que, como les dije en un principio, no corresponde a riesgo inminente de muerte, pero que es poco frecuente y capaz por eso es un poco difícil a la hora de abordar, o nos preguntamos cuál sería el mejor manejo, es el bolet costal. El bolet costal vamos a tener, como la imagen de la derecha lo representa, una lesión de 3 costillas en 2 sectores, ¿sí? O dicen 3 sectores contiguos del mismo arco costal. Vemos que ocurre entre el 2 al 4% de los traumas contusos, pero la mortalidad de estos pacientes es del 15%, más que nada por el tipo de manejo, ¿bien? Entonces, clínicamente vamos a ver que puede presentarse alteración de un triángulo de evaluación pediátrica con un lado alterado o con dos, ¿bien? Que una dificultad respiratoria o un fallo respiratorio. Nuevamente nuestro paciente tiene que estar monitorizado con nuestro monitor multiparamétrico para la medición de signos vitales o constantes vitales. Vemos entonces que en la ABCDE vamos a ver una A que está permeable, en la B dificultad respiratoria con respiración paradojal en el hemotórax afectado. Esto vamos a ver que durante la inspiración, que lo que se supone que debería pasar es la expansión del tórax, el aumento del diámetro anteroposterior, ese lado donde tenemos la lesión se hunde, ¿bien? Y viceversa, cuando se produce la expiración o salida del aire, este se abomba o se abulta. Por eso se llama respiración paradojal. En la C vamos a ver una frecuencia cardíaca que está normal o aumentada y una capilar que puede estar normal. ¿Bien? En la D está normal y en la E vamos a ver obviamente las lesiones en la pared del tórax o en la parrilla costal. Sería entonces como fractura en 2 sectores contiguos o en 3 o más costillas sucesivas, ¿sí? Así como lo dice la imagen. Y el movimiento paradojal era el que yo les explicaba en un principio, acá lo vemos. Cuando tengo el compromiso va a estar durante la expiración se abomba y durante la inspiración se hunde. Tenemos que tener el antecedente de un traumatismo de magnitud. El tratamiento se hace con básicamente es analgesia. Antes se colocaban bolsas de arena en el tórax del paciente como para evitar ese movimiento paradojal, pero hoy en día se sabe que en realidad la solución sería, uno, tener el paciente lo más cómodo posible con el oxígeno y las medidas generales, con analgesia suficiente, porque recordemos que es una fractura, es bastante doloroso, y la solución definitiva la haría en este caso traumatología con la osteosíntesis de los arcos costales. Esto, evidentemente, el uso de placas o de láminas o de lo que sea que utilicen los chicos va a depender de la edad del paciente, de cada paciente, del trazo fracturario, de otras que digamos que no vienen ahora a colación, porque bueno, desde el punto de vista de manejo de médico de emergencia, saber entonces que mi trabajo tiene que estar dirigido a las medidas de soporte y a la analgesia. Otra de las causas que nos pueden llevar entonces a tener urgencias pleurales son las causas infecciosas, ¿bien? En este caso entonces vamos a hablar del derrame pleural paraneumónico, que se define como la acumulación de líquido en el espacio pleural. Lamentablemente, a pesar de todas las medidas de inmunizaciones y todo lo que se ha hecho a nivel mundial, sigue teniendo una incidencia de 2 por cada 100.000 niños. Bien, desde el punto de vista clínico vamos a ver una alteración de un lado del triángulo de evaluación pediátrica con trabajo respiratorio, con alteración de los dos lados con fallo respiratorio, o con la alteración de nuestros 3 lados de evaluación pediátrica, del triángulo de evaluación pediátrica, que se traducen en un fallo cardiopulmonar. Volvemos nuevamente con nuestra medición de constantes vitales, con nuestro monitor multiparamétrico, y vamos a ver entonces en el ABCDE, en la A, una vía aérea que está permeable, en la B, expansibilidad disminuida, con matidez o submatidez, egofonía, un murmullo que va a estar disminuido o abolido dependiendo del caso, C, una frecuencia cardíaca que está normal o aumentada, un llenado capilar que es normal, en la D, que puede estar normal, pero el paciente eventualmente, también dependiendo de la edad, te suele referir que tiene dolor de puntada abdominal o en el hombro, y entonces hay que estar atentos a esta manifestación, ¿bien? Y en la E puede haber lesiones en la piel o nada. Vemos entonces en la imagen inferior de la derecha
un espacio pleural normal, que en realidad es virtual, es decir, que no es visible cuando hacemos una radiografía de tórax en un paciente que está normal, y que luego se hace visible por la ocupación, por aumento de la permeabilidad capilar, con salida de esta secreción o material, que depende del estadio, del tiempo de evolución, será un exudado, un empiema, etcétera. Lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos dos ejemplos radiológicos de cómo se vería un derrame pleural. Voy a empezar con la imagen de la derecha. Sí, es una imagen muy clásica en la que vamos a ver un borramiento de los senos, tanto cardiofrénico como costofrénico del lado de la lesión, en este caso del lado derecho, con una línea muy particular con convexidad hacia arriba, conocida como línea de Damasio, y en este caso es muy característico, obviamente con la clínica, con todo, de un neumotórax, perdón, de un derrame pleural, ¿bien? O una fusión paraneumónica, como también se le llama. Del lado de la imagen de la izquierda, vamos a ver entonces que es un poco más presente, más aumentado, más marcado, hasta el punto en donde ni siquiera se puede distinguir la silueta cardíaca, por la densidad del líquido, ¿bien? El diagnóstico se debe establecer entonces con la clínica, con una radiografía de tórax, el ecosonograma a pie de cama, que en este caso es muy útil, debe realizarlo entonces el médico de emergencia, obviamente, o si tenemos el personal de ecografía que nos pueda realizar este eco, y vamos a ver como la imagen de la derecha, un espacio que se vuelve de ser virtual, ya está presente, cuando vemos la pleura y vemos toda esta imagen oscura o negruzca que correspondería a la presencia de líquido del derrame pleural. Bien, y a este lado el pulmón. La conducta entonces sería la monitorización, la colocación de oxígeno, un acceso venoso con sebanalgesia. En este caso, lo ideal sería, si el médico de emergencia se siente o tiene la preparación y los conocimientos para realizar la toracocentesis, ese sería el siguiente paso, ¿bien? Y se debe realizar con el paciente en posición sentado. La punción se hace entre el quinto o el séptimo espacio intercostal, línea axilar posterior. También se habla de que de un tiempo para acá ha tomado mucho renombre el hecho de que si tengo el diagnóstico ecográfico, también pueda hacerlo ecodirigido, que sería lo ideal, porque nos permite entonces marcar dónde exactamente tengo el área del tórax en donde hay mayor cantidad de líquido, y obviamente con una tasa de efectividad a la hora de realizar la toracocentesis. Se debe hacer la antisepsia, asepsia y anestesia local, igual como dijimos, con la lido al 1 al 2%, la punción con catéter conectado a una llave 3 vías y a una jeringa, siempre se entra, como dijimos, sobre el borde superior del arco costal inferior, y debe hacerse aspirando, ¿sí? Se deben tomar muestras para citológico, bioquímico y etiológico, y después que hacemos el proceso de toracocentesis, hacer la cura plana del sitio. Acá les traigo la imagen superior de la izquierda, recordando nuevamente dónde tengo que punzar, o sobre qué estructuras o qué no me debo llevar, que es el paquete vasculonervioso, y después una imagen de cómo debo posicionar a mi paciente para realizar la punción de la manera más cómoda, ¿bien? Acá otro ejemplo claro, en donde vemos cómo este médico está haciendo la extracción del líquido, ¿sí? Los materiales del lado derecho, cómo debe estar, la jeringa, llave 3 vías, un ABOCAT, es algo realmente sencillo, y los tubos muestra que deben ser estériles para la toma, enviar al laboratorio. Esto que lo vemos desde el básico de la escuela, de la universidad, en donde vemos entonces como recordatorio los criterios del AI cuando tenemos un exudado, cuando se trata de un trasudado. Después les quise traer este cuadrito que es bien práctico y siempre tener, digamos, el machete a mano, como para fijarnos cuando hablamos de un derrame simple, cuando es un derrame complicado, cuando hablamos de un empiema, ¿sí? Y acá les quise traer este diagrama de cómo actuar cuando tenemos un paciente con derrame pleural. Bien, yo tengo la sospecha de un paciente que tiene un derrame pleural, y hacemos entonces lo primero una radiografía de tórax de frente, de perfil, y eventualmente una ecografía si lo tengo. Entonces, al realizar esto, podemos clasificar el paciente que tiene menos de 10 milímetros de despegamiento, el paciente que tiene más de 10 y el paciente que tiene dificultad para realizar ecografía por una u otras causas. Bien. Entonces este diagrama nos dice qué tenemos que hacer en el caso de que tengamos un resultado u otro, ¿bien? ¿Cuándo está pedida la tomografía? ¿Cuándo tenemos que ir a un drenaje con lavado del uso de frinolíticos?
cuándo tengo que diferir las ecografías, las tomografías, cuándo colocar el tratamiento antibiótico. Así que bueno, con más calma se los dejo colgado en la clase y en la bibliografía como para que lo revisen y puedan leerlo con detenimiento. ¿Qué pasa cuando este exudado tiene mucho tiempo o por algún tema no se ha realizado el drenaje o el antibiótico que estoy usando no es el más adecuado, etcétera? Podemos ver entonces la presencia o la ocupación de pus en la cavidad pleural. Esto ocurre en el 2% de los pacientes con derrame pleural. En este caso vamos a ver una LDH que está mayor de 10.000 unidades internacionales por litro, con una glucemia que va a estar menor de 40, con un pH menor de 7,1 y con bacterias abundantes en ese líquido. El tratamiento siempre es quirúrgico con el material de Jolie, debe hacerse la toracotomía mínima con el tubo de drenaje, o actualmente también se viene llevando a cabo la realización de una videotoracoscopia. En este caso tiene muchas ventajas. De hecho, esta imagen que les presento desde la derecha es eso, es una foto tomada con una videotoracoscopia que va a depender del lugar donde estemos, si se tiene o no se tiene el equipo y obviamente el personal que esté calificado para realizar dicho procedimiento. Sería lo ideal. En cuanto a lo que tiene que ver con riesgo-beneficio, pues las complicaciones son mínimas, casi igual que con la toracotomía mínima. De hecho, con eso se tienen mejores resultados, porque te permiten un solo procedimiento realizar de forma rápida y segura, porque estoy viendo la presencia, si por ejemplo en este caso hay tabiques, yo puedo debridar esos tabiques, lavar, traerme toda la cantidad de mayor material que tengamos en esa cavidad, y la evolución en cuanto a la estadía hospitalaria y la evolución de mi paciente desde el punto de vista clínico es mucho mejor. Esta sería una imagen ecográfica en donde yo tengo un empiema. Si ven este entramado que es visible tipo panal de abeja, correspondería a un empiema, ¿sí? A la presencia de los tabiques. La toracotomía mínima, que si bien la hace el cirujano, bueno, en realidad la hace el cirujano, pero a nosotros no nos quita mérito el hecho de que sepamos y lo traje a manera de recordatorio, porque sé que lo sabemos, ¿bien? Dónde debe ubicarse, qué estructuras debe quedar, en este caso el hueco de la axila, por las estructuras que están contenidas en ese nivel. Nada, que se hace la colocación de anestesia, que se incide con el bisturí, que se va separando hasta que se pueda introducir entonces el tubo de tórax. Bien, esta sería entonces una imagen de videotoracoscopia, como les decía, en donde aquí están cortando el tabique, tratando de traérselo, ¿bien? Y que sí, tiene que ser realizado en un lugar en donde tengamos el equipo y donde esté el personal capacitado para dicho procedimiento. Esto como recordatorio también el uso de firinolíticos, que sigue siendo por excelencia la streptokinasa. Les dejo colgadas las dosis de acuerdo a los pacientes, menores de 10 kilos, mayores de 10 kilos. La dosis máxima es de 2.000 unidades internacionales día, en este caso. La técnica de aplicación se las dejo también tildadas, y se clampea el tubo durante 4 a 6 horas después que nosotros colocamos esta streptokinasa, ¿sí? Se debe hacer el paciente rotar en decúbito y al finalizar se desclampea el tubo y se mide el débito que debe obtenerse del frasco bitubulado, ¿sí? La duración del tratamiento con estrepto puede ser de 3 a 5 días. Esto en cuanto al uso de antibióticos, y va a depender también en este caso de la edad del paciente y si está inmunizado o no. Del lado izquierdo vemos los pacientes de acuerdo a menor de 3 meses, mayor de 3 meses, con o sin inmunización, y los mayores de 5 años, ¿bien? Y del lado derecho les traigo a manera de recordatorio las dosis que deben utilizarse endovenosas y el intervalo de las mismas. Vamos a tener causas también misceláneas y causas tumorales, ¿bien? En cuanto a las causas misceláneas, las distintas causas que tenemos iatrogénicas, el barotrauma, por ejemplo, en los neonatos es muy frecuente, ¿bien? Perdón, en los neonatos no, se hacen el motórax espontáneo. Las iatrogénicas, que es cuando realizamos los procesos de intubación endotraqueal, en el que por aumento de presiones o porque no utilizo el instrumental adecuado, puede ocasionar, o las ventilaciones prolongadas, barotrauma. También las neoplásicas, que es por TU primario, el quilotórax, en este caso obedece como antecedente siempre a las cirugías cardíacas o torácicas. Las inflamatorias, en el caso de la pancreatitis, que es una de las causas muy frecuentes que puede ocasionar un derrame, ¿bien? Y saber que ninguna de estas entidades son urgencias,
que suelen ser derrames que son insidiosos, que suelen ser también mejor tolerados por el paciente. El pronóstico va a depender de la causa que lo esté ocasionando, ¿bien? Y se drena cuando son volúmenes importantes o cuando vemos que clínicamente compromete la parte respiratoria de nuestro paciente. Bien, si recordamos entonces, les comentaba en un inicio nuestro caso clínico y vamos ahora de vuelta al caso clínico. Mi paciente que llegó con todo eso que comentábamos en un principio, yo decido realizarle una radiografía de tórax y esto es lo que me encuentro, ¿bien? Entre tanto, iba pidiendo en paralelo el laboratorio y el laboratorio me reporta glóbulos blancos en 21.890 con neutrófilos 89%, linfocitos 5%, hematocrito de 40 con una hemoglobina de 12, plaquetas de 455.000 con una PCR de 20 y un coagulograma que estaba normal. Decido pedirle apoyo a los chicos de ECO como para realizar la ecografía y vemos entonces esta imagen en donde hay un derrame pleural importante. Bien, vemos del lado derecho el diafragma con el vaso, un derrame pleural que es marcado, toda la zona oscura o negra, ¿sí? Y luego la parte donde se encuentra nuestro pulmón. Entonces, ¿cuál sería la conducta? La conducta sería, como dijimos, si en todas las patologías, las medidas generales, resolver el problema del ABCDE, no pasar a la siguiente letra si no resolví una. La monitorización continua, bien, básicamente el oxígeno, la analgesia, los laboratorios en este caso, la radiografía de tórax y el ecosonograma, bien, y el diagnóstico y también tratamiento en algunas eventualidades es la realización de la toracocentesis, bien, es importante que tomemos entonces muestras de este líquido. Una vez realizado esto y que tengamos nuestras muestras tomadas, y tengamos resultados que nos dicen que tenemos que colocar entonces antibióticos, hacerlos de manera adecuada, de acuerdo a si el paciente está o no está inmunizado y de acuerdo al grupo etario. Y bueno, después sería entonces la interconsulta, la valoración por el cirujano infantil, porque obviamente nuestro paciente va a ir a la colocación de un drenaje de tórax que se hace con el tubo de tórax, que evidentemente el diámetro del tubo de tórax va a depender de la edad del paciente, si se prefiere un tubo siempre grande. Bueno, eso. En cuanto a las conclusiones o a lo que nos tendríamos que llevar de esto, de las urgencias pleurales, que son situaciones que pueden producir o que está el paciente, nuestro paciente puede estar en un riesgo inminente de muerte, por lo tanto tenemos que actuar, hay que saber reconocerlas, hay que establecer las conductas de estabilización inicial, eso es vital. El diagnóstico de la gran mayoría de ellas son clínicas, entonces la radiografía y el eco guían el tratamiento, ¿bien? Y la valoración conjunta con el cirujano evidentemente es importante. Para los médicos que están en el interior, que no tienen el acceso, el recurso, el médico cirujano que pueda apoyarles en una guardia, el consejo siempre es esto, establecer la conducta de estabilización inicial con nuestro paciente, hacer si me siento capacitado como para drenar un hemotórax hipertensivo, que sé que se me va a descompensar en pocos minutos, o un hematórax masivo, un hemotórax masivo en el que puedo ir realizando un drenaje, digamos, conducido, que puedo ir colocando si tengo el recurso del hemoderivado, y después extemporáneamente derivar mi paciente como para alguno de los lugares que tenga cirujano, sería lo ideal, ¿sí? Van a evitarse muchas circunstancias. Acá les dejo tildada lo que es la bibliografía que estuvimos revisando para este tema, y bueno, un gusto, espero que les hayan aprovechado la clase. Algunas de las preguntas las pueden dirigir por escrito. Gracias, que tengan buenas tardes.